Bendiciones. Quiero que escuchemos ahora el mensaje, la reflexión de este día. Y vamos a seguir reflexionando en el pasaje que comenzamos el domingo anterior, la parábola del sembrador, la cual la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, de los versículos 1 hasta el 23. Pero en esta hora, en este tiempo, vamos a leer únicamente, o vamos a escuchar únicamente lo que dice el versículo 3, y luego escucharemos el versículo 18 y 19. Dice de la siguiente manera: contó muchas historias en forma de parábolas como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron en el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Versículos 18 y 19 dice: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. El domingo anterior comenzamos a reflexionar en este pasaje, en la parábola del sembrador, y compartimos que la parábola trata esencialmente sobre la importancia de escuchar la palabra de Dios, sobre la importancia de escuchar lo que Dios quiere decirnos, su mensaje, el Evangelio. Toda la parábola se centra en esta importancia, el escuchar y el saber escuchar. No solo el escuchar, sino el saber escuchar el mensaje del Evangelio. Y la parábola que el Señor cuenta comienza diciendo que parte de la semilla que el sembrador salió a sembrar. La semilla es el mensaje de la palabra. Y parte de la semilla cayó en el camino. Y vinieron pronto las aves y la comieron. Y cuando el Señor Jesús empieza a explicar esta parábola a sus discípulos acerca de esta parte de la historia, dice que la semilla que cayó junto al camino representa a los que oyen el mensaje, aquellos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Y por eso viene el enemigo, el maligno, y la arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Cuando escuchamos al comienzo de la historia, podemos pensar que la semilla nunca fue sembrada. Sin embargo, la historia no es así. El Señor explica que la semilla cayó en el camino. Y quiere decir que esa palabra tocó el camino, o esa semilla tocó el camino. Cuando explica la parábola, Jesús dice que el mensaje fue sembrado en el corazón, pero rápidamente el maligno la arrebata, porque no se pudo entender ese mensaje, no se pudo asimilar, no se pudo comprender. No es que no se haya escuchado, no es que no se haya recibido, no es que no haya llegado hasta el corazón, pero no se pudo comprender. Entendamos esto, el mensaje se recibió, pero no se comprendió. No se comprendió. Lo importante aquí que dice el Señor no es solo escuchar, sino comprender. El domingo pasado hablamos de la importancia de escuchar, hoy entenderemos la importancia de comprender. ¿Pero qué es el camino? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se forma un camino? Hoy en nuestros días tenemos distintos tipos de camino. Caminos de tierra, de terracería, de concreto, de asfalto.
Pero ¿te has preguntado cómo se formaron esos caminos? Cualquiera que sea el tipo de camino, sea terracería, sea concreto o asfalto, el camino se forma por la presión. Un camino, una vereda, una carretera, comienza a formarse por la presión. Se ejerce presión sobre el suelo. Cuando se va a hacer una carretera, existe una maquinaria que se llama aplanadora, y esa maquinaria pasa varias veces, no solo una, pasa varias veces sobre la parte que se va a hacer camino para compactar la tierra, para poner presión. La aplanadora es una especie de tractor con un rodillo enorme de gran peso, y ese rodillo pasa sobre el suelo y ejerce presión, endureciendo esa parte del suelo. La presión es lo que va formando los caminos, cualquiera que sea el tipo de camino. Si pensamos en una vereda, o el camino que va a un rancho o a una colonia que es de tierra, o una vereda que transita por el campo, ese camino se formó por la presión. Alguien comienza a caminar por el suelo repetidas veces, y sus pisadas van haciendo presión sobre el suelo, sobre la tierra. La vegetación que está ahí comienza a ser aplastada, y la constante presión comienza a hacer que esa vegetación muera, y entonces aparezca el suelo, la tierra. Y al seguir andando y caminando, esa tierra se va compactando. Si transitan animales o carretas o algún vehículo, el suelo va compactándose cada vez más hasta que se forma un camino. El constante golpeo, la constante presión, la constante fuerza forman el camino, forman el suelo del camino. Cuando el Señor explica esta parábola, está intentando que entendamos qué es el camino. Y el Señor va a hablar de 4 suelos, 4 terrenos en los cuales cayó la semilla. No son 4 oyentes distintos. No se refiere a 4 formas distintas de escuchar o 4 tipos de oyentes. Más bien, representa lo que permitimos, o nuestro estado de vida representa el estado de vida de una persona que va a facilitar o impedir que la semilla entre. Los terrenos o los suelos sobre los cuales cae la semilla representan estados de vida, el estado de vida de una persona, lo que la ha formado, lo que ha formado a esa persona, que va a permitir que el mensaje de la palabra pueda ser retenido, procesado y experimentado. Aquí se habla del camino, un suelo duro, es decir, el estado de una vida dura, una vida dura, que se ha endurecido, una vida, un corazón que se ha endurecido por la constante presión, por los constantes golpes, que ha permitido que esos golpes endurezcan su corazón. ¿Qué endurece el corazón? ¿Qué endurece el alma de una persona? No son las preocupaciones, porque el Señor va a hablar acerca de las preocupaciones en la siguiente parte de la parábola. Las preocupaciones, si bien nos alteran, nos angustian, o a veces nos entristecen,
nos desaniman, pero no logran endurecer nuestro corazón. Los deseos, los gustos, o los anhelos, o ambiciones, tampoco logran endurecer el corazón. Hay una cosa que logra endurecer el corazón, que impide que se comprenda el mensaje del Evangelio. Y eso es el resentimiento. O la amargura, como le hemos llamado. La amargura, el resentimiento, el odio que se genera por el resentimiento, eso endurece el corazón. Es decir, cuando sufrimos heridas, los golpes que vienen a nuestra vida, las embestidas, los ataques que van golpeando nuestra alma. Si no tratamos esos golpes, si no atendemos esas heridas, entonces se va acumulando resentimiento, amargura. Y eso impide que la palabra del mensaje, la palabra de Jesús, pueda brotar, producir frutos en nuestra vida. Por eso el Señor dice, reciben la palabra pero no la comprenden. Una persona que guarda resentimiento, odio, rencor en su corazón, no puede comprender el perdón. Porque no puede entender cómo se puede perdonar, porque él no ha perdonado. Y como no ha perdonado, no puede creer en el perdón de Dios. No puede creer que Dios sea capaz de perdonar, porque él mismo no ha perdonado. Muchas personas piden perdón a Dios por sus pecados o sus ofensas, pero luego continúan su vida llenas de culpa. Aunque han pedido perdón, la culpa sigue atosigando su alma. La razón podría ser de que ellos mismos no pueden creer en el perdón porque ellos mismos no han sido capaces de perdonar. Por eso, el Señor Jesús en otra parte de los Evangelios, cuando está enseñando la oración del Padre Nuestro, pone ligado, une estrechamente nuestra capacidad de perdonar con el perdón de Dios. Si nosotros no somos capaces de perdonar, ¿cómo podemos pedir perdón a Dios? ¿Cómo podemos esperar que Dios nos perdone? No es que Dios nos va a negar su perdón, sino que nosotros mismos no podemos creer en el perdón de Dios porque muchas veces nosotros no perdonamos. Y entonces no entendemos el mensaje. No entendemos el amor de Dios porque nosotros mismos no podemos amar. Porque amamos con límites. Muchas veces cuando hemos sido heridos tantas veces o lastimados tantas veces y no soltamos esas heridas, no sanamos esas heridas, nos impedimos amar. Decimos que amamos pero ponemos límites. Tratamos de resguardar nuestro corazón para no seguir siendo heridos. Como hemos sido lastimados y nos hemos sentido heridos, luego entonces no queremos amar abiertamente porque no queremos seguir siendo lastimados. Entonces limitamos el amor. Y amamos hasta cierto límite. Hasta donde nos es cómodo. O hasta donde sentimos que nuestro orgullo o nuestra dignidad nos pueda permitir. Por eso cuando vemos la expresión de la cruz, muchas personas no lo entienden. Pueden ver ahí a Jesús crucificado y reconocen que Jesús murió por los pecados del mundo, pero no pueden entender eso, no pueden llevar esta verdad a su corazón y no pueden creer que Jesús murió por sus pecados, que sus pecados en la cruz fueron perdonados. Y entonces viven con culpa y vuelven otra vez a caer en aquello
de lo cual pidieron perdón. Porque el perdón verdaderamente nos libera. Y la razón es que muchas veces nosotros mismos no hemos perdonado. Hay muchos cristianos en las iglesias que no pueden vivir la libertad de Cristo porque ellos no han soltado ofensas. Siguen guardando resentimientos, rencores, odios. No han perdonado ofensas. Y entonces no pueden vivir plenamente, no logran entender lo profundo del Evangelio. Porque la amargura estorba a la gracia de Dios. Por eso el autor de los Hebreos dice que no permitamos que nazca una raíz de amargura en nuestro corazón, pues esto estorba la gracia de Dios. La amargura, el rencor, el resentimiento incapacita a nuestra vida a la gracia de Dios. La neutraliza la gracia, o mejor dicho, neutraliza la gracia en nuestra vida. Por eso fácilmente el enemigo viene y arrebata, hace que no podamos creer verdaderamente y que no podamos vivir verdaderamente la palabra, el Evangelio. Porque hay amargura, hay resentimiento, nuestro corazón se ha endurecido. Y seguiremos sin entender, seguiremos sin comprender el amor de Jesús, seguiremos sin vivir el amor de Jesús, sin experimentar el amor de Jesús, mientras nuestro corazón esté endurecido por amargura, por resentimientos. Porque hemos dejado que los golpes que hemos recibido, hemos permitido que los golpes que hemos recibido hayan endurecido nuestro corazón, hayan formado duro nuestro corazón, nuestra alma. Y entonces nunca comprenderemos el mensaje del Evangelio. Hoy quiero invitarte a que reflexiones y te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué son aquellas cosas que aún no he perdonado? ¿Qué es aquel resentimiento o rencor que aún guardo en mi corazón que no he soltado y que me está impidiendo que yo pueda experimentar la gracia y la plena y total salvación de Jesucristo en mi vida? ¿Qué es aquella ofensa que aún retengo? Aquella herida que no he llevado a Cristo, que no he dejado que Él sane y que está estorbando la gracia de Dios en mi vida. ¿Pudiera ser yo? ¿Pudiera ser yo? Un corazón como un camino, duro, endurecido, y que por eso no estoy comprendiendo todo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Deseo de todo corazón que vengas a Jesús con todas tus heridas y le pidas a Él que te ayude a sanarlas, con todas tus ofensas, con todas las ofensas que has recibido, y le pides a Él que te ayude a perdonar, a liberarte de tanta amargura en tu corazón. Quiero invitarte a que tú vengas a Dios para que Él sane tu corazón, y entonces la semilla no solo toque tu corazón, sino produzca frutos de vida abundante y vida eterna. Que el Señor te bendiga.